Muy buenas compañía, hoy vengo con este look Fran de la Jungla para hablaros de una obra que me ha parecido brutalmente sincera y que hace un par de días que terminé de leer y que conforme pasa el tiempo mejor pozo va dejando en mí. Se trata de El Público. Bienvenidas, bienvenidos, esto es El Carro de Thespis. Bien, se trata de una obra muy original, en ocasiones soez, con grandes referencias a la literatura, sobre todo a Shakespeare, muy interesante, muy compleja, muy difícil de leer y, en mi opinión, imposible de representar, puesto que estamos hablando de algo que yo considero, y más allá de que yo lo considere, como decía el propio autor, de teatro irrepresentable. Esto es una obra de arte completa. Yo me gustaría llamarlo, o así lo entiendo, como un poema teatralizado, en el que cada acotación es importante, en el que cada punto, en el que cada coma es importante. Versionar esta obra verdaderamente creo que carece de sentido. Yo entiendo que se haya llevado a escena por la necesidad de llevar esta obra a los escenarios, pero verdaderamente me parece muchísimo más interesante en el plano de la lectura y de la imaginación que en el plano escénico. Quizá hoy día, con un despliegue económico muy grande, podría hacerse una representación muy fiel. Y ahí sí que me parecería interesante. Y desde luego lo que me parece muy interesante es para estudiantes que quieran trabajar fragmentos de la obra. Trata la homosexualidad como tema principal de la obra y como temas adyacentes la importancia del público, la importancia del teatro a nivel social, a nivel de expresión, la importancia que el teatro tiene en el pueblo, esa relación entre el creador y el público. Y bueno, pues tenemos un absoluto sinfín de personajes, muchísimas imágenes que son preciosas y bueno, pues infinidad de técnicas y de figuras literarias. Y es que estamos hablando de un ejercicio de surrealismo puro y duro. Y creo que decir puro y duro se, se adhiere a la verdad totalmente, porque es una obra absolutamente surrealista y, como el surrealismo en la literatura, es muy difícil de leer. Parece en ocasiones una broma pesada, y en realidad es una especie de juego. Es como, para los que nunca hayáis leído este tipo de literatura, es como cuando tú estás leyendo un libro y de pronto te quedas medio dormido, ¿no? Y pasas un par de páginas y dices, uy, pero ¿qué ha pasado aquí? Y tienes que volver atrás porque no has entendido lo que ha pasado. Bueno, pues eso, pero sin quedarte dormido, manteniendo absoluta atención en el texto. En ocasiones da una serie de vueltas a la hora de expresarse, a la hora de contar las cosas, que verdaderamente pues te meten en un mundo surrealista al estilo de los cuadros surrealistas, ¿no? Como los cuadros de Dalí. Y quizá esta imagen de los cuadros pueda ser interesante para explicar el surrealismo literario y la dificultad que tiene. Y es que en un cuadro nos ponemos delante del cuadro y hay una plástica, hay unos colores, hay unas imágenes que vemos de una sola impronta. Sin embargo, en el surrealismo literario no. En el surrealismo literario, para ver esta obra completa, en el caso del público, tenemos que leer 95 páginas. 95 páginas de realidades absolutamente deformadas, y que, bueno, pues que en ocasiones nuestro cerebro puede necesitar incluso un descanso. Yo he necesitado 3 días para leerlo, no 3 días completos, claro, pero sí he necesitado hacer pausa y digerir lo que estaba leyendo, porque no es el típico libro como por ejemplo, maravillosos libros como La Isla del Tesoro, que te lo bebe, o como obras de teatro muy modernas, muy contemporáneas, ¿no? Que se beben, ¿no? Este libro tiene otra cosa. Este libro requiere de un ejercicio de calma. Imaginemos entonces que estamos ante un cuadro surrealista. Ante un cuadro surrealista tú puedes tener tres formas de enfrentarte a ese cuadro. Quedarte en la pura estética, en la pura belleza formal,
en los colores, en las formas, intentar un análisis en profundidad de lo que ha querido expresar el autor, o una tercera, que sería pues un punto medio, ¿no? Que quizás es la más acertada, que es dejar que la estética nos sugiera y dejar a nuestra mente volar, aunque en ocasiones no sea la intencionalidad del autor la que nos lleva por un camino, pero sí disfrutar de ese camino y disfrutar de ese viaje. Desde luego es un libro que tiene muchas lecturas y muchas lecturas en el tiempo. Si ustedes comienzan a leerlo y no les gusta, bueno, puede ser que le puedan dar una segunda oportunidad dentro de varios años y que en ese momento pues simplemente les fascine. De estas tres formas de leerlo, ¿cuál es la más adecuada? Bueno, en realidad cualquiera de las tres es adecuada, cualquiera de las tres es válida. En las primeras páginas, personaje le hace una entrevista al director, que es otro de los personajes, de los cuales ahora hablaremos, y le preguntan sobre un detalle muy específico de la obra, ¿no? Y el director pues viene a decir que no todo tiene explicación y que precisamente hay una parte de su gestión que no necesita explicación. El otro día vi un comentario de una película de Stanley Kubrick en la que decía que Kubrick no pretendía responder preguntas, sino plantear preguntas. Y en este caso, pues quizás sea así también. No es cuestión de descifrar con absoluta precisión lo que quiere decir el autor, sino viajar por este mundo mágico que es el público. Comenzamos la obra con la primera escena, que se llama Cuadro del director. Es una escena muy surrealista, profundamente surrealista, aunque conforme vayamos avanzando en la obra irá siendo cada vez más surrealista aún, en el que podemos observar todas las influencias del teatro lorquiano. Yo entiendo que hay personajes que están preparados para hacer teatro de títeres, y eso pensando ya en la puesta en escena, ¿no? Que quizás sea un error, porque como ya les digo, creo que la forma más adecuada de ver esta obra es en nuestras mentes. Pero hay personajes que son caballos, que usan trompetas, que a mí pues me sugiere una sombra chinesca. Hay otros personajes que son hombres y mujeres que no tienen nombre originalmente, pero que sin embargo dentro de la obra se llaman entre ellos de una forma determinada. Las acotaciones son muy valiosas, como he dicho al principio. Son una... Si en Mariana Pineda, de cuyo comentario pues os dejo aquí, ya teníamos unas acotaciones muy valiosas, incluso con este momento del anillo que se cae, tal, que forman parte de una predirección escénica. En este caso, como ya he dicho antes, cada coma, cada punto, cada acotación es una parte clave de esta obra de arte completa y redonda que es el público. Aparecen en esta primera escena referencias a la mitología clásica, como puede ser el personaje de Helena. Aparece este punto de amor frustrado, amor como idolatría, amor en un solo sentido, ¿no? Nunca se muestra en Lorca. Podríamos decir que el amor frustrado es uno de los leitmotivs de sus obras, ¿no? Y en este caso, pues entre Helena, los tres hombres, los caballos, el director, se crean una serie de relaciones de idolatría, de amor en un solo sentido que nunca es correspondido, bueno, pues que tiene que ver probablemente con las preocupaciones que tenía el propio Lorca en su vida. También da una clave muy importante en la obra para leer la obra, que es la que hemos dicho, de atender la forma sobre el fondo. Reflexiona sobre la función social del teatro, sobre esa relación público-director, consumidor-creador, sobre la idolatría, sobre el amor frustrado. Muy interesante, muy teatral, un juego de biombo, como ya hemos dicho, es casi una dirección. Él planta un biombo y empuja a personajes
a través de un lado del bioma para que salgan por el otro transformados en otra cosa. Algo con muchísimo reflejo del cine mudo, ¿no? Que yo creo que hay que ver en una clave de Buster Keaton, por muchísimas imágenes que tienen que ver con la literatura universal, el rapto de Helena, Don Juan Tenorio, Romeo y Julieta. Argumentalmente, que puede ser que a través de las imágenes nos perdamos constantemente del argumento. Argumentalmente, un director de escena, creador de un género teatral llamado teatro al aire libre, se dispone a crear una nueva obra de teatro llamado teatro bajo tierra. En una clave de metateatro, nosotros como público vamos a asistir en el cuadro primero a la representación. Comienza aquí un desfile de personajes totalmente surrealistas, ¿no? Personajes que pueden ser una figura de pámpanos, una figura de cascabeles, más adelante un traje de arlequín. Utiliza juegos de repetición, casi de escritura automática. Experimenta diferentes técnicas literarias. Yo creo, y esto es una opinión muy personal, que está muy influenciado por Ulises de Joyce. Reflexiona sobre la esencia de la hombría, sobre no ser menos hombre por ser homosexual. De nuevo, vuelve a tratar el amor frustrado, vuelve a hablar de un triángulo amoroso entre dos hombres y una mujer, en el que uno de los hombres ama al otro hombre, pero lo oculta y representa un amor hacia la mujer. Y esta especie de triángulo amoroso pues será clave para el desarrollo posterior de la obra. Lleno de imágenes muy surrealistas, casi irrepresentables. Un niño que cae del techo y cae del techo y habla directamente, ¿no? Lo cual, para hacerlo realidad en teatro, bueno, pues haría falta un despliegue económico medianamente importante. Asistimos pues a una representación de un supuesto Romeo y Julieta, aunque no es el Romeo y Julieta de Shakespeare, cuando en un momento de esa representación uno de los personajes se revela, tira parte del atrecho y vuelve el director a escena. Es entonces cuando el director reflexiona sobre la hombría, sobre el fracaso, sobre el ano y la percepción social del ano, su uso, el uso del ano y su valor en el hombre, y cómo influye en la lucha de poder. Es una fase de la obra en la que la obra gana muchísimo en profundidad y en oscuridad. Es enigmática, es indescifrable, es muy sugerente. Entra el personaje de Julieta, que es este personaje femenino, y comienza a hablarnos de cómo sienten los personajes, más allá de cómo sienten las personas. Explora la sexualidad femenina con un empoderamiento de Julieta y de su propia sexualidad. Y reflexiona también sobre la verdad del teatro y sobre la capacidad que tiene el teatro de traspasar la realidad. Y cómo es un arma de doble filo que puede herir a los poderosos y también a los más débiles. Hay una gran elipsis de tiempo en el que se supone que ocurre esta obra de teatro. Esta obra de teatro ha ofendido muchísimo al público, esta obra de teatro bajo tierra, ¿no? Este nuevo género. Y bueno, pues ya sumergidos en el más profundo surrealismo, asistimos a una conversación entre un desnudo, o sea, un personaje que representa un desnudo en cuanto a la concepción de un desnudo escénico o de un desnudo pictórico, ¿no? No es nada, es un desnudo. Y un enfermero que le parece estar haciendo una autopsia. Se establecen ciertos paralelismos entre el desnudo y Jesucristo. El director que ha creado el teatro bajo tierra
ha causado un gran impacto. En esta escena lo que vienen a decirnos es el gran impacto social y la hecatombe social que ha producido esta obra de teatro, este Romeo y Julieta. Usa el mismo recurso que utilizaba en Mariana Pineda, cuando el juicio de Mariana Pineda, haciendo que una escena clave de la obra ocurra fuera de escena. De nuevo, volvemos al tema de la sexualidad. Nos plantea qué pasaría si Romeo y Julieta fuesen dos hombres, ¿no? Pues parece ser que esto es lo que ha ocurrido en la obra. En la obra de teatro, en esta representación, han atado a Julieta debajo del escenario y el personaje de Julieta lo ha representado un hombre. Esto no lo vemos, esto nos lo explican. El público se ha sentido muy ofendido, muy ofendido, muy ofendido y, bueno, pues los ha matado a todos y verdaderamente los ha colocado bajo tierra. En la edición que yo he leído, colocan aquí el solo del Pastor Bobo. El solo del Pastor Bobo es un monólogo en el que yo entiendo que el Pastor Bobo es una especie de guardián místico del teatro y que verdaderamente en el original no se encontraba en la obra. Entonces, bueno, por este carácter único que tiene y que verdaderamente no influye demasiado en la obra, aunque muchos la meten prácticamente al final, pues hay mucha discusión sobre si forma parte de la obra, sobre si realmente lo iba a formar y no lo formó. Entonces, pues nosotros, pues más allá de esta escena única, que es un monólogo de una especie de guardián del teatro, pues bueno, pues no creo que realmente aporte mucho más y pasamos página. Volvemos al cuadro primero para terminar la obra, donde está de nuevo el director, que como estamos hablando de surrealismo total, nos da igual que haya fallecido, que está de nuevo el director, ahora con un prestidigitador. Y los dos están muy dispuestos a acabar la obra. A mí, personalmente, me parece, ya a modo de conclusión, que si el autor la escribe para no ser representada, no recomendaría que se hiciese. Me parece más una reflexión, me parece un absoluto ejercicio de sinceridad, que quizá también en otra, bueno, en otra época no, en la época en la que se escribió me parece absolutamente transgresora. Cuando se estrenó 50 años después, en los años 80, me parece muy propia de los años 80. Sin embargo, hoy me parece que los conflictos que trata y el lenguaje que utiliza no están en la sensibilidad del público de hoy en día. Me parece también que si tú la vas a llevar a escena, añadir indicaciones sería un poco absurdo, porque es que verdaderamente está muy acotada. Como si tú quieres ahora pintar el Guernica y ponerle tonos rojos, ¿no? Y decir, no, miren ustedes mi Guernica, que tiene tonos rojos. Pues mire usted, pues no, pues yo pago por ver el Guernica en Reina Sofía, ¿no? No por ver su Guernica. Y en este caso esta obra es una obra literaria, de teatro como literatura, magnífica, que, que tiene, en mi opinión, un lugar muy destacado y muy especial en la literatura española del siglo XX. Y, y bueno, pues me dice, ¿la representaría? Hombre, por dinero, sí, claro. Por gusto, pues la verdad es que no. La leería a leer, la volvería a leer por gusto. Sí, sin duda, dentro de un tiempo. Yo he leído esta obra en un contexto de análisis. Entonces, pues sí, ¿no? Me parece una obra que puede llegar a ser una obra que yo lea varias veces en mi vida. Incluso en ocasiones, fragmentos pueden ser mm, muy de mi gusto, muy de mi estilo. Em, Ya hemos hablado del surrealismo y de la literatura, de la absoluta y enorme dificultad que tiene. Entonces, ¿recomiendo la lectura de la obra? Hombre, a priori sí, pero desde luego la recomiendo a personas que se consideren a sí mismos ávidos lectores. Si no les gusta, bueno, pues miren ustedes, cierren el libro y a otra cosa, mariposa. A mí me parece un libro absolutamente revolucionario en su época. Repito, sin ser una obra
para todos los públicos, porque no es, desde luego, una obra para todos los públicos. Para mí ha sido un absoluto placer leerla, y ya les digo que cuanto más tiempo va pasando, mejor pozo va dejando en mí. Así que bueno, pues esperemos que este análisis os haya servido de algo y nos vemos pronto. Mucha mierda. Pues bueno, compañía, esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones, compartid con quien creáis que le pueda interesar este material y muchos besos. ¡Mucha mierda!